Bueno, bienvenidos entonces a esta clase de química. Vamos a ver el tema 5, referente a lo que es combinaciones de los no metales y no metales con el hidrógeno. Eso implica tomar en cuenta entonces eh, lo referente pues a los hidruros, ¿no? Entonces vamos a tomar en cuenta esto de los hidruros. Ok, bueno, ya tenemos entonces ese término. Vamos a tener dos tipos de hidruros, de acuerdo a lo que se combinen con metales y con no metales. Tendremos entonces hidruros metálicos y los hidruros no metálicos. Bueno, en cuanto a la conformación de estos compuestos, si hablamos de los hidruros metálicos, implica pues que va a estar en su configuración, principalmente van a estar combinados con lo que es el metal seguido del hidrógeno. En este caso, va a decir que el metal estará trabajando con su valencia habitual positiva y el hidrógeno trabajará con su valencia negativa de uno menos. Entonces, es de esperar que el hidrógeno estará trabajando con esta valencia de uno menos de forma excepcional. Quiere decir que el hidrógeno siempre ha trabajado y trabajará con más uno con todos los compuestos que veamos en adelante, a excepción de este único caso donde están los hidruros metálicos. Ahí trabajará con su valencia de menos uno, de forma excepcional. Bueno, veamos la reacción de formación para este compuesto y ahí tendremos en cuenta lo siguiente. A ver, si decimos que está conformado por un metal y el hidrógeno, tendríamos que tener un metal, digamos el calcio, este combinado con el hidrógeno. Hay que tomar en cuenta que cuando en una reacción química se toman eh, pues como reactivos un gas, ¿no? En este caso el hidrógeno, tiene que estar representado en una reacción química en forma molecular, o sea, con un sub 2 ahí. No podemos colocar a este elemento de hidrógeno en su forma atómica, ¿no? Entonces tiene que estar con un sub 2. Todos los gases. ¿A qué gases nos referimos? A ver, de forma adicional, podemos hablar del hidrógeno. En una reacción química tiene que ser así, ¿sí? El oxígeno también tiene que ser así, el nitrógeno, el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, ¿sí? De esta forma. Ahí tenemos entonces esos 7 elementos que se tienen que representar sí o sí en una reacción química en su forma molecular, ¿sí? Así. Esto implica que está en forma de gas. Entonces, de esos 7 elementos, cuando tengamos algún tipo de reacción, pues los representaremos con el sub 2 correspondiente. Ok, como nos indica la fórmula general, pues entonces primero estaría ubicado aquí el metal, en este caso el calcio, seguido del hidrógeno. Lo que se hace, como ya sabemos hacer en todos los compuestos binarios, se intercambian las valencias respectivas, ¿no? Toman en cuenta solamente la parte numérica, no así el signo, cuidado, ¿no? Entonces, vemos que el hidrógeno es 1 y el calcio es 2, entonces intercambiamos. El calcio va hacia el hidrógeno y del hidrógeno al calcio. De esa manera sabemos que el número 1 también se sobreentiende. Ok, ya tenemos el compuesto ahí ya dado, ¿sí? Podemos poner muchas situaciones para lo que es la combinación precisamente de metal con el hidrógeno, ¿no? En este caso tendríamos este nuevo caso, vemos ahí, sodio 1, hidrógeno 1, entonces intercambiado queda así sobreentendido, ¿no? Veamos uno con valencia 3, ahí tenemos al
aluminio, ¿no? Este se va a combinar y vas a respetar siempre el orden. Intercambiamos, entonces, 3 hidrógenos y 1 al aluminio. Ok. Y bueno, puede haber situaciones donde hay elementos que trabajan con más de una valencia. El plomo, por ejemplo, tiene 2 valencias, por lo tanto, puede formarse 2 tipos de compuestos, ¿no? De acuerdo a su valencia. Veamos con su valencia menor, que sería con 2. Sería entonces plomo, hidrógeno 2. Y con valencia 4. Plomo, hidrógeno 4. Listo. Intercambiando quedará de esa forma. Bueno, estas son las reacciones de formación. Ok. En toda reacción química también se debe considerar que debe estar debidamente igualada de forma atómica. Quiere decir que tiene que haber la misma cantidad de átomos de cada elemento en el primer miembro como en el segundo miembro. Eso es lo que representa una ecuación, una reacción química. Por lo tanto, tenemos que igualar. Para eso manejamos la siguiente estrategia. Estamos hablando de los hidruros y el elemento principal es, lógicamente, el hidrógeno, ¿no? Ese es el elemento principal en los hidruros. Ok, considerando esto, vemos en la fórmula la cantidad de hidrógenos para cada uno de estos compuestos. Ok, para poder igualar entonces, observamos primero la cantidad de hidrógenos que hay ahí de resultado como sustancias producto. Ok, vemos si son impares o si son pares. Primera instancia, entonces, si son impares, veamos aquí, impar, impar, y estos son pares, como podemos observar, ¿no? Aquí es un hidrógeno, impar, 3 hidrógenos, impar, 2 hidrógenos par, 4 hidrógenos par, 2 hidrógenos par. Ok, bueno, veamos entonces este caso, del caso de que sean impares. Cuando veamos una reacción donde hay hidrógenos impares de este tipo, entonces se coloca automáticamente un 2 delante, ¿sí? Sabemos que estos números son los coeficientes, por lo tanto, esos coeficientes van a multiplicar a toda la fórmula. Va a implicar entonces que tenemos 2 sodios y 2 hidrógenos. En este caso, 2 aluminios y 6 hidrógenos. Ya, muy bien. Cuando hagamos la igualación correspondiente, tenemos que considerar este orden de igualación. Primero debemos igualar los metales, seguidamente los no metales, a continuación los hidrógenos y por último los oxígenos. En ese orden tenemos que igualar. Nos sugieren que hagamos de esa forma. Muy bien, entonces vemos aquí metales. En esta reacción hay 2 sodios y aquí hay 1. Por lo tanto, igualamos con otro coeficiente. Vale aclarar que toda reacción siempre se iguala con coeficientes y no así con subíndices, ¿no? O sea, esos numeritos pequeños que hay ahí. No, no se iguala con eso. Ok. Bueno, tenemos entonces 2 sodios, 2 sodios. Muy bien, pasamos a los no metales. Como vemos, no hay no metales. Seguimos con los hidrógenos. Ok. Vemos aquí que hay 2 por 1, 2 hidrógenos, y aquí tenemos 2 hidrógenos. Por lo tanto, ya hemos acabado la igualación, ¿no? Porque oxígenos ya no hay en la reacción química, ¿sí? Lo mismo será aquí. Vemos que hay 2 aluminios, aquí hay 1, entonces un coeficiente de 2. Bueno, luego tenemos 6 hidrógenos. Para que esto se vuelva 6, tenemos que colocar un 3 delante y de esa manera 6 hidrógenos. Igualada la reacción. Bueno, ¿qué pasa con aquellos, bueno, pues en la igualación donde hay hidrógenos pares? En muchos de los casos ya queda automáticamente igualada, ¿no? A ver, veamos. Un calcio, 2 hidrógenos, 2 hidrógenos. Aquí, un plomo, 2 hidrógenos, 2 hidrógenos. Aquí, un plomo. Aquí hay 4 hidrógenos, pero aquí hay 2. Entonces,
colocamos un coeficiente de 2 ahí y ya está igualada la reacción. Entonces, de esa manera, hacemos la igualación de estas reacciones de formación de hidruros metálicos. No sé si tuvieran alguna pregunta, por favor, quisiera que ustedes la puedan, eh, a ver, proponer. Aquí estoy viendo varios casos. Ok, ya, presente, presente. Estoy viendo precisamente eso. Voy a tomar en cuenta eso que me están indicando. A ver, veamos. Veamos. Ajá, ya, aquí está Catherine. Ok, muy bien. Bueno, no sé si hay preguntas. Aquí yo les propongo. Ah, ¿qué dice, por favor? Sí. A ver, aquí hay una pregunta. ¿Por qué el subíndice es 3? Ok, perfecto. Veamos. En este caso, eh, si recordamos un poquito valencias, sabemos que el aluminio tiene valencia 3, ¿no? Ok, entonces, si el aluminio tiene valencia 3, pasaría hacia el hidrógeno, del hidrógeno 1. De ahí viene el subíndice 3, ¿no? Bueno, hay que recordar muy bien valencias. Es como querer hacer, digamos, muchos ejercicios en matemática y no saber la tabla de multiplicación. Entonces, lo mismo ocurre con estos compuestos, ¿no? A partir de ahora tenemos que dominar valencias. Bueno, para esto, como ya saben, también se sugiere que ustedes puedan tener esas valencias de acuerdo a los documentos que los he pasado, ¿no? En la anterior clase, precisamente ahí está las valencias y con sus respectivas nomenclaturas. En este caso, solamente la nomenclatura clásica tradicional. Bueno, pero vamos a ver aquí los 3 tipos de nomenclatura para estos compuestos. Es el paso siguiente que podemos hacer en cuanto a nombrar estos compuestos que tenemos como resultado. Ok, ustedes saben que como resultado se pueden hacer los compuestos de forma directa o si nos pidiesen entonces su reacción de formación. No olvidemos que se hace de esta forma. Bueno, sigamos. Tenemos también por otro lado entonces las nomenclaturas. Veamos para este primer caso. A ver, vamos a ver un poquito eso. Vamos a volver a copiar aquí los compuestos para que tengamos mayor énfasis en sus nomenclaturas. Ahí tenemos esto, tenemos esto, luego tenemos lo del plomo, ¿sí? Tenemos lo del plomo, pero con diferentes valencias, como ya sabemos. Ok, ahí tenemos entonces los compuestos. Vamos a clasificarlos entonces en 3 tipos de nomenclaturas, como ya es de esperarse, ¿no? Veamos por este caso. La nomenclatura clásica tradicional, ¿sí? Aquí vamos a colocar NT, nomenclatura tradicional o clásica. Muy bien. En este tipo de nomenclatura, ustedes saben que se maneja primero nombres genéricos, el nombre del metal o no metal, con sus terminaciones hipo, oso, ico, per, ico, ¿sí? Con lo que corresponde a la mínima valencia, menor valencia, mayor valencia y máxima valencia. Como estamos viendo los metales, solamente podemos ver elementos que tienen una sola valencia que debe terminar en ico, ¿sí? Y aquellos que tienen doble valencia, para la menor valencia debe terminar en oso, el nombre del metal, e ico para la mayor valencia de ese metal. Esa terminación tiene que tener. Entonces, esto va seguido siempre de su nombre genérico. Bueno, como estamos hablando de hidruros, por lo tanto el nombre genérico será hidruro. En el caso de que bueno, el metal, en este caso, esté trabajando con su única valencia, también, en vez de terminarlo en ico,
puede añadirse la preposición de y después el nombre del metal. Es lo más simple y sencillo que se puede hacer. Vemos que el calcio tiene una sola valencia que es 2 más. Entonces, pues podemos añadir la preposición de. ¿Sí? Y de esa manera tenemos el nombre de ese compuesto, hidruro de calcio. También podemos ver esa misma situación para el sodio, que tiene una sola valencia, por lo tanto, nombre genérico hidruro de sodio. En este otro caso, también vemos que el aluminio tiene una sola valencia, por lo tanto, en su nomenclatura tradicional será hidruro de aluminio. Hidruro de aluminio. Bueno, ahí tenemos entonces esa nomenclatura. Veamos qué ocurre con estos elementos que tienen doble valencia, ¿no? Bueno, en la nomenclatura clásica tradicional, pues consideramos entonces el nombre genérico, ¿sí? Hidruro, y el nombre del metal terminado en oso para la menor valencia e ico para la mayor valencia, sin la preposición de, lógicamente. En este caso sería hidruro plumboso, ¿sí? Tenemos que tener mucho cuidado en esa nomenclatura porque hay ciertos cambios con algunos nombres de los elementos, ¿no? Y no sería plomoso como estaríamos suponiendo, ¿no? Sino plumboso. Veamos para este que tiene su mayor valencia, entonces su nombre genérico sería hidruro, ahí está, hidruro plúmbico. Esa sería entonces la nomenclatura para estos elementos, bueno, para estos compuestos en su nomenclatura clásica tradicional. Quiero indicarles que no olvidemos que en el momento en que tengamos que, bueno, se corte, tengamos que volvernos a conectarnos, por favor, ¿sí? Bueno, continúo. Estamos entonces con la nomenclatura clásica tradicional. Muy bien, pasemos a la nomenclatura de tipo stock. Nomenclatura stock. Bueno, habíamos indicado que esta nomenclatura se utiliza principalmente para aquellos elementos que tienen más de una valencia. Y claro, colocando lógicamente el nombre genérico, el nombre del no metal con la preposición de y su valencia en números romanos y entre paréntesis. Para aquellos, lógicamente, que tienen más de una valencia. Vuelvo a repetir, o también para aquellos que tienen una sola valencia no es obligatorio, no es necesario colocar también su número de su valencia en números romanos. Entonces, tomando en cuenta eso, tenemos este compuesto que llegaría a ser lo mismo, hidruro de calcio. ¿Por qué? Porque trabaja con una sola valencia. Entonces podemos considerar así. Si queremos colocarle también forzosamente, si usted quiere, ¿no? Hidruro de calcio 2, aunque reitero, no es obligatorio, ¿sí? Entonces, hidruro de calcio. Por otro lado, también propone, ¿no? La nomenclatura Stock propone en aquellos elementos que tienen una sola valencia, se puede escribir igual que en el sistema, en la nomenclatura clásica tradicional. Y justamente estamos haciendo eso. Veamos para este segundo compuesto, nomenclatura Stock, ¿sí? Y bueno, ahí tomamos en cuenta también que es una sola valencia, entonces será lo mismo que en el sistema clásico tradicional. Hidruro de sodio. Veamos este otro caso para la nomenclatura stock también de este compuesto. Sería entonces hidruro de aluminio. Hidruro de aluminio. Bueno, para aquí, para estos dos últimos casos que vemos, observamos que estos elementos, bueno, este elemento pues tiene doble valencia. Bueno, ¿qué se hace? Hacer lo mismo que habríamos hecho anteriormente,
colocar todo con la preposición de. Sería entonces hidruro de plomo. Y aquí señalamos precisamente la valencia con la cual está trabajando y entre paréntesis, con números romanos, no olvidemos, ¿no? Entonces, hidruro de plomo 2. Aquí sería hidruro de plomo 4 y entre paréntesis, ¿no? Hidruro de plomo 4. Listo. Ese sería entonces el uso de la nomenclatura stock para estos casos. Muy bien. Pasemos por último a la nomenclatura denominada UPAC. La nomenclatura UPAC o sistemática, así le llaman también, ¿sí? Esa nomenclatura está de acuerdo a reglas internacionales, ¿no? Que precisamente propone esa institución que nos vayamos nombrando en cuanto a los hidruros. Ok, para esto tenemos que saber que se manejan nomenclaturas de este tipo. Los prefijos son muy usuales en la nomenclatura UPAC o nomenclatura sistemática. Para uno se utiliza el prefijo mono. Vale aclarar que para este caso es principalmente usual, obligatorio, utilizar exclusivamente cuando tengamos que nombrar oxígeno, ¿no? O sea, cuando estemos viendo óxidos vamos a nombrar monóxido, ¿sí? Por ejemplo. Y para los demás no se le coloca, ¿no? Preferentemente no se coloca, no es obligatorio. Ok, veamos este otro prefijo. Se maneja el prefijo di para 3 tri, para 4 tetra, para 5 penta, para 6 hexa, para 7 hepta, para 8 octa, para 9 nona y para 10 deca. Bueno, y así sucesivamente que se maneja muchísimo ese tipo de nomenclaturas ya, cuando ya exageramos, digamos, con la cantidad de átomos de cada elemento, y es muy usual en química orgánica, o sea, un deca, dodeca, tridec, así, ¿no? Hasta llegar a eicos, eneicos, ¿no? Y todos aquellos prefijos que es más usual en química orgánica. Por ahora, por lo menos hasta 10. Ok, no olvidemos entonces este detalle, ¿sí? Solamente y exclusivamente para el oxígeno. Para los demás elementos no se nombra. Ok, entonces, tomando en cuenta este compuesto, vemos que hay dos hidrógenos. Entonces, se manejará el prefijo di. Entonces, se va a nombrar así. Dihidruro, porque hay dos hidrógenos, dihidruro de calcio.